Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a esta sesión de la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y bueno, pues es un gusto que el Poder Judicial ha tenido una gran apertura últimamente a otras áreas del conocimiento en donde podremos de manera transversal llevar a cabo el conocimiento más profundo del derecho. Y qué mejor que con el activista Álvaro Cuevas de Alba, a quien me da muchísimo gusto recibir el día de hoy. Muchas gracias, maestro Álvaro, por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias por abrir el espacio y invitarme a platicar y profundizar el tema. Pues al contrario, nosotros encantados. Y antes de que iniciemos este diálogo y esta compartencia, que es una de las palabras que utiliza aquí el maestro, quisiera que nos platicaras, Álvaro, ¿quién es Álvaro Cuevas? Para que la gente que nos está viendo en este momento y que quiero además hacer mención, nos visitan a través de YouTube, nos visitan a través de Facebook y Spotify, así que no solamente son abogados, es abierto a todo el público y esto es muy interesante porque les abres otro panorama a muchísimas disciplinas que tienen que ver con el derecho. Entonces, ¿quién es Álvaro Cuevas? Álvaro Cuevas es un ser que está en constante compartencia, transformándose a través de diferentes corrientes, ya sean filosóficas, sean religiosas, sean disciplinas, sean ciencias, para ir enriqueciendo y nutriéndonos para ir desarrollando y generar todo lo que es una filosofía esencial, que principalmente es lo que compartimos, entonces denominado un artista filosófico hoy en día. Es un término pues novedoso de alguna manera. ¿Y de dónde proviene? ¿Qué es la filosofía esencial? Bueno, filos es amor, filosofía es amor hacia la vida y a partir de una carencia se crea, o del vacío, se crea una necesidad. Esa necesidad se hace un movimiento, un sentimiento, acción, y de ahí se empieza a detonar hacia la búsqueda, ¿no? Hacia un hambre, ¿no? Un hambre por querer saber qué es lo que sucede o qué es lo que me sucedía, y de ahí hace 22 años surge la filosofía esencial, y en donde vamos compartiendo con ustedes y se va generando a través de un proceso de llegar a un punto de mismidad que comprende la esencia de la filosofía esencial son 3 puntos, ¿no? que va compartiendo 3 características esenciales. ¿Qué son? Son 3 preguntas, son 6 campos del ser y son 3 ecosistemas que nosotros le llamamos para conjuntarlo todo en esa filosofía, que se puede ir ahora sí que compartiendo pedazo a pedazo, ¿no? Desde esa óptica y con esos 6 campos y con todos estos 3 puntos que tú mencionas, ¿podríamos definir justicia? De ahí se puede definir cualquier palabra y nos podemos ir desde su origen. Nosotros lo que buscamos es ir profundizando desde la raíz. Antes de ser una raíz, se hizo una semilla, ¿no? Entonces, ¿de dónde es el origen? El origen viene de la semilla o de la creación, ¿no? Bueno, nosotros no somos improvisados, pero aquí trajimos un pintarrón que sabemos pues, que te gusta crear como ente creativo que eres, si es posible, y que nos puedas explicar cómo vamos derivando esta filosofía esencial de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo le hacemos? O sea, realmente esa parte sí es como muy interesante vista desde la óptica de Álvaro Cuevas. Sí, bueno, la palabra tal cual proviene del latín, la justicia, ¿no? Entonces, si nos vamos a etimologías, es justicia
Justicia, o sea, de ahí proviene la palabra, ¿no? De la parte justa, pero ¿justa de dónde? ¿No? ¿Qué es lo justo, no? Entonces, ahí hay que ir un poco a la historia. Sí. Entonces, si vamos a la historia, podemos reconocer que han sucedido diferentes líneas del tiempo en diferentes corrientes culturales, religiones, pensamientos, lo que mencionaba. Si tomamos una línea, vamos a tomar esta línea, estamos hablando, es la filosofía, estamos en Grecia, ¿no? La filosofía en Grecia. Una época de florecimiento del ser en donde se empieza a compartir con los demás lo que precisamente era obrar o juzgar, ¿no? Antes de Grecia, pues existían otra índole de pensamiento, de creencias, de vivencias, que eran los dioses. Antes de nombrar dioses, era naturaleza. Entonces, al ver y al observar diferentes acontecimientos de la naturaleza, al no ser juzgados porque era incomprensible cómo el sol, cómo la luna, cómo el clima podría estar cambiando, lo que empieza a suceder es que hay que ponerle nombre a esos sucesos donde ya no nos permiten la razón, ¿no? Pero antes no hablábamos de la razón, hablábamos de las cosas de la existencia de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, en vez de hablar como tal, se le denominan dioses. Bien. Estos dioses, que eran justos, entonces después se les daba sacrificios, hay que sacrificar, ¿no? Hacerlo sagrado, sacrificare, ¿no? Entonces, había acciones que los seres humanos iban haciendo poco a poco para adorar a sus dioses. Después de los dioses, ya se crea el hombre, ya no son los dioses, sino es el hombre. Entonces, hay un vínculo entre los dioses Y el hombre. y el hombre. Ahí es donde ya empezamos a hablar quién es justo y quién lleva a cabo. Entonces, el poder, ya estamos hablando de aquí del poder. Y aquí hablamos de lo divino. Entonces, si utilizamos la palabra, poco a poco se va dando, entonces hay que reconocer cuál es la filosofía que tenemos. La filosofía es una forma de vida de manera esencial. ¿Cómo lo abordamos nosotros en este tema? Entonces, hay que poner, si aquí está la filosofía esencial, habíamos dicho que había 3 características que tiene, que son 3 preguntas. La primera pregunta, aquí ponemos 3 preguntas y esto se resume en una frase. Primera pregunta es, ¿quién eres? Si ponemos la palabra que es justicia, ¿quién eres como justicia? ¿No? ¿Dónde está la justicia? ¿Y cuál es el deseo profundo de la justicia? Entonces, son características que va generando y se va conformando en la filosofía esencial. Y ojo, algo que dijiste desde un inicio, cualquier situación que tú te preguntes, que quieras profundizar, que quieras iniciar, respondiendo a estas 3 preguntas, vas a encontrar un bagaje impresionante de respuestas. O sea, no solamente justicia, quiero saber quién es Janet. ¿Qué otra pregunta sería? ¿Dónde está en Janet? la conciencia Janet? ¿Y cuál es el deseo más profundo de Janet? Ojo, digo, porque muchos de ustedes seguramente pueden hacerse estas preguntas y créanme que lo que puedan encontrar es, además no es una respuesta sencilla, no es, Janet es abogada, es maestra, es etcétera, sino, ¿quién es Janet? Todavía va más allá. Entonces, ¿qué es la justicia? Hablando precisamente de lo que tú comentas en esta combinación de esas 3 palabras unificadas en una frase, ¿sí? Esta frase fue tomada de la India en donde dice, tú eres tu deseo más profundo. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Y como son tus actos, será tu destino. Esas 3 preguntas lo llamaban Vedantas, ¿no? Los Vedas, que eran seres que estaban en profundidad del ser, ¿no? En conexión con el ser. Entonces tomamos de los Vedantas en conjunto con Grecia y tenemos esta frase que son esas 3 preguntas que responden. Dentro de esta filosofía tenemos los 6 campos del ser, que hablábamos de un campo físico, hay otro que es sentimental, otro que es mental, otro que es sabiduría, hay otro que le vemos que puede ser el sutil y el otro que es el informativo.
Son las características de estos 6 campos. Estos 6 campos, en conjunto y en conciencia, se generaría una mismidad. Hablar de los ecosistemas que nosotros mencionamos, que es de manera natural. ¿Puedo repetir qué es la mismidad? Sí, es el generar en equilibrio cada uno de los campos del ser. Que ahorita lo puedo explicar de otra forma. Hablar de lo que es la mismidad, cómo se lleva a cabo. Nosotros lo mencionamos de una forma, la formación del ser, que sería la educación, el equilibrio del ser, que sería la salud, y el arte. Son las 3 formas en las que comunicamos la mismidad. Arte, educación y salud. Así es. La salud es para equilibrar al ser. O sea, es un justo, sería la justa medida del equilibrio del ser ante los juicios, ¿no? Estaremos hablando el equilibrio, ¿no? Hay que educarnos en la formación del ser para después obrar de una manera artística. Entonces el arte es cualquier arte del saber hacer. El arte de la justicia es obrar con igualdad, con juzgar, con obrar, con una moral, con lo justo, llegando a esa terminología, ¿no? Entonces poniendo una palabra se va generando un discernimiento del quién es, dónde estamos como justicia, hoy en día, qué es justo, ¿no? Entonces puede ir evolucionando, ¿sí? Según las circunstancias, según la sociedad, según cómo nosotros vamos atravesando el tiempo y el espacio de cómo están sucediendo las cosas. Fíjate que, bueno, a mí me surgen una serie de preguntas porque a lo mejor es complicado, sobre todo estos 6 campos que tú mencionas para la mismidad. ¿Me puedes repetir desde el inicio ¿Estos? cuál es? El 1 es... Sí, voy a hacerlo. ¿Tengo todavía alcance de visión de hasta acá? Sí, vamos a hacerlo acá. Porque se me viene a la mente una palabra muy fuerte, estamos en el mes de la mujer, feminicidio. ¿Cómo podemos hacer una definición de esta palabra? Ok, hay que tenerla, depende quiénes somos para poderlo comunicar. Sí. ¿Es posible que yo me recorra de este lugar mejor para que... Sí, ¿nos cambiamos? Sí, claro. ¿Nos cambiamos? Esta es una estructura ya visible que nos puede permitir comunicarnos de una forma distinta, ¿no? Esto mismo sería esto, ¿sí? Sí. Y hablar de la mismidad sería hablar desde aquí. Todas estas están en equilibrio. ¿Cuáles son estos campos? Bueno, habíamos dicho que había un físico. Físico. Sí. Habíamos dicho que hay un sentimental, hay un mental, hay uno de sabiduría, un sutil, y estamos hablando que hay un informativo. ¿Sí? ¿Qué contiene el físico? Bueno, en el físico podemos ver el tamaño, el peso, las medidas, el color, temperatura, en este campo. En este campo, en coordinación con el sentimental, aquí hay un emocional. Entonces, el emocional nos está permitiendo sensibilizarnos, empatizarnos en estos 2 campos. Entre el físico y el sentimental. Entre el sentimental y el mental están los pensamientos. Entre el mental y en la sabiduría están las ideas. Está la existencia y está la esencia. Y en este campo estaría la nada. Entonces, las 3 preguntas se pueden poner una aquí, otra acá, otra acá. Arte, educación y salud. Qué interesante. ¿Y cómo fuiste tú entretejiendo? ¿Cómo llegaste a esto? Llevamos 22 años digiriendo. Porque se ve muy sencillo, pero creo que es a la vez muy complejo, ¿no? Y para quienes la primera vez están viendo esto, van a decir, ay Dios, pues ¿cómo? O ¿con qué? Con ejemplos es como lo podemos hacer. Así si estamos es. hablando de mujeres, entonces estamos hablando de una parte
física. Sí. O sea, hay una diferencia sexual entre masculino y femenino. Sí. Si habláramos del ser informativo, esto sería el ADN, no es más que el código en donde se presentan en la carga genética. Esto es en la parte sutil, en de cómo se viaja esta información de los genes. Aquí es lo que es, en la sabiduría, es el conjunto de la parte mental, sentimental y física. Esta más esta nos lleva a la sabiduría. Es decir, es el proceso el cual ha experimentado de manera física, sentimental y mental para haber llegado a una sabiduría. La sabiduría viene del sabor, viene de haber probado ya las cosas. Entonces, si estamos hablando de una problemática social, entonces existe un desequilibrio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los ojos que están viendo el problema? De la mujer. Tocando el tema que habías dicho. Claro. ¿Cuál es el problema? El feminicidio, pues, obviamente la violencia derivada de desmedida, de... ¿Qué tan desmedida es? Pues en este mes, imagínate que estamos haciendo Estoy viendo tu ecuación. Tenemos pues no es una celebración, sino se festeja un acontecimiento, se rememora un acontecimiento de todo lo que el Estado mexicano en este momento, y bueno, a nivel mundial, ha tenido como respuesta a lo mejor a lo último de una pandemia, que es una violencia desmedida, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que esto es solamente, obviamente, un ejemplo, nada más, porque sabemos que esto del feminicidio, pues ha venido derivando desde hace bastante tiempo, pero en este momento lo que creo que ha ponderado muchísimo estos 2 últimos años de pandemia, pues fue una violencia desmedida para las mujeres. Bien, tenemos Sobre entonces todo. aquí un resultado. ¿Tenemos la estadística? Bueno, hay miles de estadísticas. ¿Ha sido este momento en no la aumento? tengo aquí, ¿No más ha aumentado? pero ha aumentado, ¿sí? ¿O se ha multiplicado? Multiplicado. ¿O se ha potencializado? Todo. Ante una problemática hay que saber reconocer la ecuación. O sea, la ecuación puede tener, si hay sumas, hay que restar para neutralizar. Claro. Si se ha multiplicado, hay que dividir. Y si se ha potencializado, hay que radicar. ¿Cuál es la ecuación? Entonces hay que buscar qué acciones, qué acontecimientos pueden restar, dividir o sacar raíz cuadrada para radicar cosas. Muy interesante. Para cambiar el resultado, cualquiera que sea. Puede ser el ejemplo de eso, puede ser de manera personal o puede ser, si se habla de justicia familiar, de justicia personal, vamos a hablar de justicia del ser. ¿Cuál es la justicia del ser? Si hablamos del ser humano, entonces hablamos de la humanidad, ¿sí? Si hablamos del ser animal, hablamos un campo espectro visible más grande. Si hablamos del ser ente, hablamos todavía un campo visible más grande. Mayor. Entonces, entre más específico podamos reconocer en el quién somos, hay que ubicarnos en el dónde estamos, en el tiempo, para poder reconocer cuáles son los deseos que se pueden llegar a tener. Para un justiciable, es decir, un juez, perdón, en este caso, ¿tú cómo le pedirías que entendiera toda esta filosofía esencial para efectos de juzgar? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? O sea, tienes que tener un desarrollo personal, un desarrollo... equilibrio del ser. Ajá. Si se tiene para poder tener ese discernimiento entre lo justo. ¿Qué es? Es que ahí entramos en qué es justicia, ¿no? O claro. sea, depende de los ojos. O sea, siempre la historia ha sido escrita por aquellas personas que han tenido el poder. Entonces yo puedo ejercer miradas muy injustas o justas según mi formación, ¿no? Así es. Entonces hay jueces severos, hay jueces muy permisibles. Entonces, ¿en dónde está? Bueno, cada uno hay que saber quién es.
Entonces tendrán que entender desde mente, estamos hablando ahí estamos a entender desde el mente. O sea, si hablamos desde la mente, aquí hay otro ejercicio, podemos hablar del quién, podemos hablar del para qué o por qué, podemos hablar del cuándo, del dónde, podemos hablar hemos dicho cuál y para qué, ¿no? Entonces empezamos a generar preguntas en la razón para llegar a la conclusión. Bien. ¿Por qué fue maltratado? ¿Quién fue maltratado? ¿Cómo fue maltratado? Entonces, las preguntas, digo, esto es generar una confrontación que permita llegar a una solución o una resolución en un equilibrio para llegar a esta igualdad. Porque fíjate, aquí yo creo que todos los jueces de alguna u otra forma, a la hora de que empiece, sobre todo en materia penal, creo yo, ¿no? Comienzan con esta confrontación de entre lo que debe ser, en lo que a lo mejor consideran justo, pero lo que la ley propia también dice. Y entonces imagínate ese peso que existe a veces entre lo que a lo mejor no fue, pero la ley lo prevé, o que al revés, la ley no lo prevé, pero fue. Entonces, esa parte creo que a veces puede ser muy complicada para ellos. ¿Cómo lo podrían entender desde la filosofía? Ahí un poco de lo que hemos hablado en esta frase, cuando hablamos de la intención, ¿no? O sea, cuando hablas, tú eres tu más profundo deseo. ¿Sí? Entonces, si un juez desea ser justo, entonces, ¿con qué intención lo está haciendo? ¿Desde qué intención? Ahí está la clave, la intención. Entonces, la intención se encuentra aquí. Como es tu intención, va a ser tu voluntad. A ver si funciona más. Como es tu voluntad, serán tus hechos. Haberlos probado antes, ¿no? Porque ya lo saben, porque atravesaron por ese camino. Claro. Entonces, llevar a esto a un equilibrio de un caso, pues muy posiblemente lo que estás diciendo, normalmente el caso es analizado aquí y es analizado acá. La gran mayoría de los casos, hablando de un juicio, se nos enseña normalmente la estadística, los casos, el porcentaje, los hechos, la forma, el peso. O sea, si estamos hablando de un tema penal, si estamos hablando de una muerte, las características físicas, mediante eso son medidas, que ha sido a través de las preguntas, que esto es socrático, ¿no? Entonces la mayéutica, aquí trabajamos la mayéutica, ¿no? Sí, claro. Entonces es esa confrontación que hacemos en la razón, a través de ideas y pensamientos, llevándolo a la mente, que serán justificados para poder decir y elegir qué fueron los hechos. Pero estamos abordando los otros campos, ahí está el diferenciador. Claro. En una filosofía donde nos puede ampliar el campo del ser o el campo del caso de la justicia. Pues una forma muy diferente de conocer y de ver cómo podemos abordar, incluso conocernos desde el centro, desde el ser, nosotros, para profundizar en situaciones tan complejas como puede ser esto, que es aparentemente complejo, la justicia, porque realmente todos tenemos un concepto desde el valor que nos han infundido desde nuestros padres, ¿no? Nuestra desde formación. Nuestra educación. Entonces, es una forma muy diferente de conceptualizarlo, pero profunda. O sea, no es difícil, creo yo, solamente es tratar de entenderlo. A veces no es sencillo, porque incluso a mí me ha tocado estar en 2 o 3 confrontaciones contigo y siempre aprende uno cosas novedosas. Eso me gusta mucho. Ojalá que todos tuviéramos esa oportunidad de tomar el lápiz, de ir haciendo estas preguntas para tratar de llegar a situaciones menos superficiales, más profundas, que nos ayuden a conocernos incluso desde el ser, ¿no? Desde nosotros. Ojalá y que tuviéramos más oportunidad de
estar aquí en charlas contigo y a mí me gustaría, voy a dejar un momento ya de lado esto porque pues ya nos quedan unos cuantos minutos, pero me gustaría saber qué más haces, Álvaro Cuevas. Yo sé que estás metido en muchísimas cuestiones de arte, de búsqueda del ser constante, de novedades, pero sobre todo eres una persona que eres artivista, como tu nombre o tú lo has manifestado. Pero ¿qué es lo que estás haciendo aparte? Para que la gente que quiera contactarte sepa a dónde puedes acudir. Sí, bueno, hay algunos temas que estamos desarrollando, haciendo activación. Un tema de ellos es el tema de violencia. Hoy en día cuento con 12 toneladas de armas. Esas armas han sido transformadas en esculturas y generan lo que es un diálogo. Unas colecciones que se tienen son unos jóvenes que hablan de arte, de educación y salud, en donde está el joven y tiene en sus manos un libro, ¿no? Entonces, sí, puede estar construido de armas, pero en realidad lo que tiene en sus manos es lo que dispara, ¿no? Entonces, lo que está disparando es conocimiento y sabiduría del ser. Está lo que viene siendo el arte, es otro joven que tiene lo que es una paleta donde se deposita lo que es pintura y tiene lo que es un pincel. Bien. Otro más que es un joven que está generando un equilibrio hablando de la filosofía esencial. Entonces es un ejemplo de lo que está haciendo en cuestiones de violencia. Ahorita la intención es seguir comunicando y solicitando a la Sedena, ha sido negada, pero estamos todavía dialogando con ellos para recibir lo que son 100 toneladas de armas. La petición de esas 100 toneladas es llevarlas a 100 universidades en donde exista un diálogo. Todas aquellas personas precisamente que están interesadas en dar continuidad, es llevar 1 tonelada a una universidad y que de ahí los jóvenes puedan empezarla a transformar, ¿no? Ese es un tema que se lleva referente ahorita sobre violencia o cultura de paz. Me gustaría, perdón, que hagan, si búsquenlo en redes sociales. Hay una serie de fotografías impresionantes, incluso lo tuvimos en el Supremo Tribunal de Justicia. Tuvimos estos 3 jóvenes hablando de salud, educación y paz a través de esculturas, pero creo que hay muchísimos diálogos que se pueden generar. Tienes animales, tienes huellas digitales, y todo está a través de armas desarmadas y generando estos mensajes que, a pesar de lo violento que pueden ser, son mensajes transformados en mensajes de paz. Sí, es cómo lo estamos abordando precisamente. Las armas son transformadas como insumo para generar precisamente esos discursos. Otro discurso en el cual sigo estudiando, ahorita el tema es, me metí una maestría en sexualidad y creo que es un tema muy sensible que hay que abordar. Fui abusado sexualmente por parte de mi tío, entonces fue un tema que lo dejé bastante tiempo y ahorita es momento de retomarlo y profundizar en él, en donde somos la primera potencia de exportación de pornografía infantil. Entonces me interesa, porque ahorita tengo hijos, claro, el cómo comunicarlo y sensibilizarlo y acompañarlo, ¿no? Entonces ahorita precisamente, antes de nada más acompañarlo, como yo me formé, prefiero mejor tener una formación que permita sensibilizar. Estaremos generando activaciones, lo que es el 30 de abril, con qué es sexualidad. Muy bien. Y empecemos a sensibilizar. Vienen postales de conciencia, todas aquellas también personas que estén interesadas, se regala una postal y niños y jóvenes empiezan a dibujar lo que es sexualidad. Perdón, ¿a dónde pueden acudir por esas postales de conciencia? Nos encontramos en el Museo de la Filosofía Esencial, es Prisciliano Sánchez 1078, Colonia Americana. Repito, Prisciliano Sánchez 1078 en la Colonia Americana. Bien, de todas maneras, ahorita aquí ya está apareciendo un cintillo con dato para que puedan acudir la gente, pidan postales de conciencia, hagan participar a sus hijos para que vean de qué manera ven este tema. ¿Y hay que regresar esa postal de conciencia? Sí, la intención es, todos participan, todos se exhiben, nada se regresa. Esa es la intención de la postal. ¿Por qué no se regresa? Porque la vamos a estar compartiendo porque es de todos. ¿Se hace alguna interpretación de todo esto? Sí, se comunica y habrá diferentes foros de cómo poderlo comunicar. La intención es que no nada más quede a nivel estatal, sino se haga a nivel internacional. Esa es la intención. Entonces, ya ahorita vamos en diálogos con otros países para generar esas postales. Muy bien. Entonces, tenemos
las armas, estos disparos que dejan huella, creo que así se llama tu colección. Sí. Otro que es postales de conciencia sobre sexualidad, y estabas manejando... Desnudos, se tiene otro tema que es diálogos con la muerte, todo el tema y la sensibilidad de acompañamiento de muerte, el suceso que estamos viviendo y cómo estamos acompañándonos cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces hay otro tema más que es de dinero. Son los temas que ahorita, recetas de cómo hacer dinero, confrontación referente sobre el dinero y cómo generar una abundancia económica. ¿Y vienes y nos los compartes aquí luego? Con gusto. Qué buena falta nos hace. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias. Eres muy amable en compartirnos toda esta información que ojalá que no quede solamente en este reflejo aquí, en este muro, sino que realmente quede tatuado en cada uno de nosotros de alguna forma al hacer este tipo de ejercicios y tratar de profundizar. Acuérdense que Álvaro Cuevas está en Prisciliano Sánchez, en el Museo de la Filosofía Esencial, y pues agradecidos con el Poder Judicial por este tipo de posibilidades para que podamos compartir estos conocimientos nuevos, diferentes, transversales, pero muy necesarios para la sociedad. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por haberme invitado y gracias a ustedes por escucharnos y estamos en contacto. Bueno, pues que tengan un lindo día, nos estamos viendo. Gracias.